Bueno, uso del conocimiento general y del mundo. Bien, esta es una estrategia de lectocomprensión que ustedes van a poder utilizar en su vida cotidiana. En realidad, cuando no conozcan una palabra, lo que significa, más o menos por todo lo que lo rodea y por su conocimiento sobre el tema, van a poder sacar lo que significa. ¿En qué lugar, en cuál de todas las oraciones utilizamos esta estrategia? Bueno, cuando hablamos del pingüino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos el conocimiento general y del mundo, vamos a poner en juego los conocimientos, ya sean académicos, lo que aprendemos en el colegio o no, para comprender el texto en nuestra totalidad. Por ejemplo, en el caso de la definición del pingüino, dice, it is a seabird, it lives in cold places, for example, the Patagonia. Para unir la palabra penguin con su definición, debemos saber de antemano dónde viven los pingüinos, y seguramente lo hayan unido por la Patagonia. ¿Sí? Algunos me dicen lo uní por frío, porque sé la palabra cold, que es frío. Bueno, pero más que nada, la primera unión generalmente viene por la Patagonia. Vamos con la siguiente. Las palabras transparentes. Las palabras transparentes son aquellas, ¿sí?, que se parecen a las del idioma español. Ejemplo, en las oraciones que unimos, bronquitis es bronquitis, obviamente hospital es hospital. En este caso se escribe igual, ¿sí? Estas palabras transparentes también se denominan cognados y las van a tener bien explicadas en la primera unidad de la guía. ¿Por qué nos van a servir estas palabras? Porque cuantos más cognados tengamos, menos palabras vamos a tener que buscar en el diccionario y más contexto me va a generar para que yo entienda toda la idea general de un párrafo, por ejemplo. También existen palabras que las denominamos tramposas. Las palabras tramposas son palabras que se parecen a las del idioma inglés, pero no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, large es grande, no largo, pero se parece mucho a largo. Several es varios, no es severo. Generalmente la que aparece, nosotros tratamos de no incluir palabras tramposas o falsos cognados, pero suelen aparecer, suele aparecer mucho large, porque es un adjetivo súper común. Bueno, también una estrategia para la lectocomprensión es el contexto, ¿sí? Nosotros en castellano tenemos palabras que tienen muchos significados, pero de acuerdo con el contexto, esa palabra puede ser identificada de distintas maneras. En este caso, van a ver en la pantalla que yo elegí la palabra piloto. La palabra piloto tiene distintos significados en español. De acuerdo con el contexto, vamos a saber cuál de ellos es. Por ejemplo, lleva el piloto, está lloviendo. En ese caso, el piloto es una prenda de vestir, ¿sí? Me bañé con agua fría, se apagó el piloto. En este caso nos estamos refiriendo a una parte del calefón. El piloto del avión no fue responsable del accidente. El piloto es quien conducía el avión. Me interesa saber el resultado de esa experiencia piloto, de una experiencia no definitiva. Entonces, es muy importante el contexto. Siempre tenemos que tener el contexto a la hora de traducir o a la hora de comprender. ¿Qué pasa? Muchas veces buscamos una palabra en el diccionario, ¿sí? Y de pronto tenemos varias definiciones. Yo les voy a contar algo que pasó. Voy a cambiar de pantallita un segundo. Les voy a contar algo que pasó en un examen hace muchos años por una palabra que era tip. Bien, tip en inglés tiene varios significados. Uno de ellos es propina. Vamos a ponerlo al final de propina. Vamos a ponerlo por acá. Información. Ahí está. Dos sería palmada. Tres sería punta. Punta de la lengua, del dedo. Si tip es un pedacito de punta. Y por último tenemos propina. Hay alguna que otra más, pero no importa. Vamos a dejar tip con esas cuatro.
En un examen hace mucho tiempo, cuando los exámenes, ¿por qué hablo de hace mucho tiempo? Porque los exámenes eran distintos, no eran de múltiple opción, ni de verdadero o falso, sino que los alumnos tenían que traducir o contestar algunas preguntas. El texto se llamaba Tipping in Canada, que podía ser dar información, dar palmadas, dar punta o dar propina en Canadá. Y el texto se trataba de distintas situaciones en las que nosotros en Canadá deberíamos dar tips. Tips como por ejemplo el porcentaje de un servicio bien dado en una peluquería, en el porcentaje del viaje a un taxista o un porcentaje de lo comido en una cena en un restaurante, por ejemplo. Claro, la palabra propina, que es la apropiada, en realidad estaba última en el diccionario, pero todas las demás, información, palmada, punta, consejo, que también es tip, eh, no coincidían, o sea, me llamaban y me decían, ¿le dan información del 10% al mozo? No, fíjate de nuevo en la palabra tip, fíjate más abajo si hay alguna acepción que corresponda con este contexto. Por eso les explico lo del contexto, porque es muy importante el contexto. Eh, y vamos a tener que mirar todo, ¿sí? Si estamos hablando de un restaurante, de plata, de porcentaje, es claro que es una propina, ¿sí? Que no va a ser una palmada. Me decían, ¿cómo le da un 10% de palmada a un mozo? Me preguntó otro. No, no es palmada. Por eso mismo, seguí buscando, ¿sí? Bueno, volvemos a el PowerPoint. Y acá tenemos otras estrategias de lectocomprensión más. Una de ellas es el paratexto. Van a tener varias actividades en la guía con respecto a esto. El paratexto es todo aquello que acompaña un texto. Puede ser la imagen, como en el caso de la actividad que hicimos antes, que teníamos la imagen del pingüino, del hospital, de la bronquitis, etc. Pueden ser epígrafes, que son las explicaciones abajo de una foto. Puede ser la tipografía, que es el tipo de letra, el título o el subtítulo. ¿Por qué me sirve el paratexto? Vamos a ver para qué. Por ejemplo, yo tengo un texto con la foto de Belgrano. El texto no se va a tratar de cómo plantar rabanitos, porque no tiene nada que ver con Belgrano en eso. ¿Sí? Vamos a poder predecir de qué se trata el texto con ver la imagen. Ah, esto debe ser sobre, no sé, el Día de la Bandera, la vida de Belgrano, algo de lo que haya hecho Belgrano en su vida, pero no puede tener, a ver, esa imagen tiene que tener relación. Después leemos el título, de pronto dice, no sé, vamos a inventar un título en el momento, a ver, de pronto dice, no sé, Belgranos Legacy. Entonces dicen, ah, sí, claro, se trata sobre Belgrano. Vamos a buscar en el diccionario lo que es legacy, que es legado. El legado de Belgrano, que ahora vamos a volver sobre esta construcción. Entonces, el legado de Belgrano, listo, es lo que nos dejó Belgrano a todos los argentinos. Listo, seguimos. Se trata sobre eso el texto, ¿sí? Después entro al texto, empiezo a buscar palabras transparentes, todo lo que ustedes quieran, pero ya miré la imagen y miré el texto. Esto generalmente está en las guías, tienen casi todas las actividades, tienen imágenes, los exámenes solemos poner imágenes, así que esto ténganlo en cuenta porque siempre es como una ayudita extra. Y por último está la inferencia. La inferencia es la capacidad que nosotros tenemos de deducir a partir de todos los elementos anteriores. O sea, yo veo el paratexto, veo el contexto, veo la transferencia de las palabras, le presto atención a lo que yo conozco del mundo y yo puedo deducir con todos esos elementos, ¿sí? Deducir y comprender un texto, ¿sí? Pero como les comenté antes, esto no es lo único. Ustedes van a tener otros elementos. Para comprender un texto en su totalidad, yo necesito básicamente tres partes. Vamos a poner lectocomprensión. Para llegar a una lectocomprensión completa, yo necesito tres partes. Necesito esas estrategias de las que hablé, que son súper importantes, yo creo que son
un gran porcentaje. Después necesito lo que les comenté antes, la gramática, la estructura, la gramática del idioma inglés. Y después necesito, por último, vocabulario. Bueno, nosotros no les damos vocabulario para que aprendan, ¿sí? Lo que hacemos con el vocabulario es utilizar el diccionario. Entonces, el diccionario lo que hace es resolverme problemas de vocabulario.